Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos más. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer saludarlos en el programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada, pero igual me da muchísimo gusto saludar, abrazar a la distancia, desearle lo mejor de la vida a Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ay, qué alegría, ¿por qué me recibes con tanto gusto, José Ángel? No, pues yo te agradezco mucho, saludo también con mucho gusto a nuestras audiencias y a nuestro invitado especial del día. Claro que sí, ahorita lo presentamos con muchísimo gusto, pero quiero decirles que se pueden poner en contacto con esta defensoría al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre, en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE y bueno, pues es pertinente todavía invitar a escuchar a todas y a todos 9 programas de una serie que hicimos con mucho cariño. Se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. ¿Qué es eso? Bueno, pues escuche los 9 capítulos y coméntelos. De esta manera le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la MARC, de Cultura DH y, por supuesto, esta defensoría. Hay un correo, audienciasre@cultura.gov.mx y un micrositio desde el cual se descargan estos capítulos. radioeducación.edu.mx, /podcast, _medio curso, _medio audiencias. Usted lo puede encontrar si lo googlea. Y también hay un libro electrónico gratuito y un libro impreso, Ana Cecilia. Exactamente, ese es el motivo por el cual invitamos hoy, en el marco de esta semana, que es la Semana de los Derechos Humanos en el mundo, a la CNDH, que tuvo la generosidad y el tino de publicar y de imprimir este libro, porque pues es de su interés que se conozcan los derechos de las audiencias como parte, digamos, del kit, catálogo, equipo o las herramientas de derechos humanos que tenemos las y los mexicanos. Sí, por supuesto. Y entonces nos da muchísimo gusto saludar a Juan José Sánchez González. Él es director de difusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y te agradecemos por tu tiempo que dedicas a la radio pública, Juan José. Gracias, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas, a todos, maestro, maestra. Pues encantado de poder dialogar con ustedes, con las audiencias, sobre la importancia de los derechos de las audiencias y sobre todo la importancia de la presentación de un libro importantísimo y fundamental que, como bien mencionan, está ya en electrónico, pero que también es importantísimo mantenerlo en papel, que es Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Pues encantado. Oye, Juan José, ¿todavía te gusta manipulación del objeto físico, del libro, de cómo huele y todo eso? No sé, a mí todavía, pero a lo mejor ya somos de otra generación, no lo sé. No sé, a mí me sigue encantando, yo sigo teniendo libros en papel, me cuesta muchísimo trabajo la lectura en digital a mí, sé que facilita mucho también la vida en muchas cuestiones, pero realmente el libro físico es todo un gusto. Ana, hablabas de los derechos humanos y las audiencias, o sea,
Sí, es todo un campo, parece inexplorado, querida. Lo que pasa es que sigue siendo muy nuevo, lo hemos dicho una y otra vez, pero es real, sigue siendo muy nuevo y no todas las personas conocen los derechos de las audiencias, no todas las personas los exigen y no todas las personas saben que tienen estos derechos, y sobre todo en México. Entonces vale la pena decirlo una y mil veces, vale la pena leer el libro, vale la pena preguntarlo, decirlo, difundirlo y hacer una gran campaña. ¿Por qué? Porque México está comprometido hasta el fondo a nivel internacional con todos los derechos humanos. Y los derechos de las audiencias no son otra cosa, son derechos humanos. Y son unos derechos humanos muy, digamos que específicos o referidos a los derechos informacionales, comunicacionales, pero sobre todo hay que conocerlos para poderlos exigir. Ese es parte del chiste de cómo convencimos de alguna manera a la CNDH, y la CNDH no le costó mucho trabajo convencerse de este tema. De hecho, mi primera pregunta sería, Juan José, ¿cuál es la relación que tienen todos los derechos humanos? Es decir, ¿cómo se van dando la mano y cómo se van dando al final la mano con los propios derechos de las audiencias, y por qué es importante que los den a conocer como CNDH? Bueno, pues como se ha platicado, los derechos de las audiencias es algo nuevo, realmente. Es algo que, por cierto, falta mucha promoción y divulgación de los mismos con la ciudadanía, pero no solo con la ciudadanía, con las personas en general y con todas y todos los que consumimos información. Parten del derecho a la comunicación y del derecho a la información, a fin de cuentas, y se entrelazan con todos los demás derechos, por ejemplo, pues con los derechos de las niñas, los niños, adolescentes, con los derechos de las personas con discapacidad, para la inclusión y la accesibilidad de los mismos. Entonces, estos derechos se entrelazan con todas y todos los derechos. Por lo tanto, son fundamentales, sobre todo, para que como sociedad en conjunto accedamos a la información fidedigna, veraz, en tiempo y en forma, con todos estos principios que están inscritos en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en estos derechos de las audiencias. Pues ahí van entrelazados todos estos derechos, y para la Comisión Nacional son muy importantes empezar o hacer campañas mucho más proactivas y mucho más a ras de piso, para que los que y las que consumimos información tengamos los elementos necesarios, pues, para el acceso a esa información, pero también para la exigibilidad, que es muy importante, que ese creo que es el punto donde todavía hay mucho que hacer, puesto que faltan mecanismos para que la sociedad en conjunto pueda acceder o exigirlos, cambiarlos, promoverlos, opinar sobre qué contenidos quieren, cuáles no, etcétera. Entonces, en términos de derechos humanos, están entrelazados absolutamente con todos. Y bueno, pues parten de esta importancia del derecho a la información. Claro, Juan José Sánchez, yo siempre he dicho y he afirmado que los medios públicos, al menos en nuestro país, son la punta de lanza, por supuesto, de los nuevos derechos, de las nuevas apropiaciones de estos derechos. Y yo veo que instituciones como la CNDH, de repente, por supuesto, como toda institución, tiene que evolucionar y tiene que crecer en sus, alcances, ¿no? Y en cuanto a cómo se están transformando los derechos y las relaciones de las personas con los medios, ¿no? Y hay un compromiso, por ejemplo, mucha gente se queja de la publicidad en las campañas de los tiempos del Estado, por supuesto. ¿Cómo la CNDH interactúa o tiene una coyuntura ahí con ese tipo de cuestiones que a lo mejor a la gente le importan mucho, ¿no? Claro, fíjate que es muy importante ese tema, porque la Comisión Nacional está en una transformación importante. Está en una transformación a tal grado que esta área, esta dirección, por ejemplo, se ha transformado de ser un área de comunicación, como históricamente las conocemos, a una área de difusión de los derechos humanos. Es decir, tiene dos funciones hoy
más importantes, que es difundir lo que hace la CNDH, acercar el conocimiento de esas acciones preponderantes para la defensa de los derechos y cómo se defienden, pero sobre todo en la cultura de los derechos humanos en la población. Es decir, la CNDH tiene estas dos vías. Promover lo que hace, cómo defiende esos derechos, y dos, promover una nueva cultura o una cultura de derechos humanos en la sociedad. Y para eso es importante tomar todos los recursos con los que se cuentan. Y para eso deben de servir estos tiempos oficiales que la CNDH tiene acceso para que se promuevan este tipo de acciones. Y, por ejemplo, en estos tiempos oficiales, estos tiempos del Estado, deberá de promoverse estos derechos de las audiencias, la promoción de estos derechos para que los conozcamos y podamos ejercerlos y exigirlos. Entonces, es importantísimo refrescar, como dices, las instituciones. Y aquí estamos transformándola precisamente para llegar a donde tenemos que llegar, que es con las personas, con la comunidad. Es promover todos estos derechos, incluidos los derechos de las audiencias, que son importantísimos y que están apenas promoviéndose. Sobre todo, pues en las ciudades se conocen algunos puntos, pero nos falta promover mucho más este tema también desde la comisión. Y estamos comprometidos ahora con la presentación de este libro y la promoción de estos derechos en todos los ámbitos y en todas las áreas en las que podamos participar. Fíjate que Juan José tocó un tema, José Ángel y audiencias que nos estén haciendo el favor de escucharnos, muy importante, que es la exigibilidad de los derechos. No puedes exigir un derecho que no conoces, no puedes hacerlo valer y no puedes tener ni formar ni construir una cultura de derechos humanos, ni siquiera puedes respetarlos si no los conoces necesariamente, ¿no? Entonces, me parece relevante también decir que este programa que estamos transmitiendo hoy, 8 de diciembre, se grabó en los últimos días de noviembre. Pero en los primeros días de diciembre también se presentó o seguramente se presentó este libro físicamente y pueden pedir y solicitar su libro físicamente. Y es muy fácil porque solo hay que escribir a la AMDA o a la propia a esta defensoría que ahorita nos repites, José Ángel, para que nosotros le podamos orientar y decir en dónde puede físicamente conseguir el libro. También Juan José nos hizo el favor de mencionar, o bueno, José Ángel puso en suerte los tiempos oficiales, los tiempos de Estado, en términos de difusión. Y otra gran novedad de la CNDH con la AMDA, es decir, con las defensorías dándole la mano a los espacios de los derechos de a las audiencias mismas, es que lanza en conjunto con la AMDA una campaña específica en estos tiempos con el espoteo correspondiente para. Y eso la verdad es que es inédito, no había ocurrido. En términos de medios de comunicación es delicado y es importante porque, pues ahorita me gustaría que Juan José lo redondearas mejor, pero no me dejarás mentir que no es fácil que los medios de comunicación públicos o privados, y lo reitero, públicos o privados, les esté encantando que los critiquen, ¿no? Es el equivalente a no pago para que me peguen, no transmito para que me critiquen. Para que me exhiban. Y justamente va contracorriente la cultura de los derechos humanos. La cultura de los derechos humanos es difícil de difundir. Tienes una gran tarea, Juan José, porque en el fondo de la cultura de los derechos humanos está señalar al poderoso, señalar al de la voz, ¿no? En el momento ese de la voz. Entonces, generalmente el de la voz o el poderoso, sea quien sea, no es el más accesible, encantado o conforme con que le estén poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, no es fácil lo que tienes de misión y comisión, pero bueno, ya tú seguro lo tienes pensadísimo. Bueno, pues esa es justo la encomienda, el encargo de esta transformación que llevamos a cabo para que se promuevan y se cree esta cultura de los derechos humanos. Sí, es verdad que
que como menciona maestra, pues es importante mencionar que los derechos humanos siempre están en entredicho, sobre todo porque ejercen una crítica hacia quienes los violentan. Pues quienes los violentan, pues las autoridades, los poderosos, etc. Bueno, pero es importante que pasemos precisamente a esa promoción de los derechos humanos de la población en general para lograr su exigibilidad. Como bien menciona, no se pueden exigir si no se conocen. Y los derechos de las audiencias, claro que tienen una repercusión importantísima, porque los medios, a fin de cuentas, si no norman completamente la información, por lo menos terminan en muchos casos influyendo en las decisiones, en la percepción, etc. Pero es importante que todos los medios públicos y privados empiecen a plantearse estas defensorías de las audiencias, pero además desde la ley se empiecen a normar mucho mejor para que esa exigibilidad pueda darse. Es decir, necesitamos no solamente que las audiencias conozcan esos derechos, sino cómo los van a poder exigir, y eso creo que es todavía el escalón que falta. ¿Cómo los exigen si no existen los mecanismos o las herramientas en todos los medios? Tenemos casos maravillosos en los cuales pues se ha empezado de manera importante, como el Canal 22, como el Canal 11, obviamente Radio Educación, etcétera, pero promoverlos va a ser muy importante ahora a través de todos los medios, no solamente de los medios oficiales, sino de todos los mecanismos con los que se cuenta para hacer de los derechos de las audiencias una parte fundamental de todos los derechos que debemos de conocer como sociedad. Sí, es una gran tarea. Pues sí. Llevan 8 años, perdóname, José, en 8 años no lo hemos logrado, ¿no? Y es que no era fácil. Y no son solo esos 8 años, porque empezamos con figuras muy cercanitas y haciéndole de defensorías desde antes de que estuvieran en la ley, y todavía no se han divulgado, o sea, no se han acabado de comprender y entender. Eso me parece que solo es parte del problema de que la cultura de derechos humanos en general no está permeando como debiera. Perdóname, José, que lo Oye, no, y que instituciones, Ana C. y Juan José, instituciones como la CNDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen que desarrollar nuevas pedagogías para enseñar a las nuevas generaciones esta cultura de los derechos humanos. Ya te imagino, mi querida Ana C., haciendo toda esta traducción de los derechos humanos para audiencias infantiles, que creo que sería muy importante. Eso estaba pensando, por ahora sí te conectaste, ¿no? En un programa es que un día lo vamos a hacer ahora que podamos volver a salir, José Ángel. Si un día vamos a un salón con poquitos niños de kinder, no me lo pongas muchos, con poquitos, ¿no? Niños y niñas de kinder o algo así, y lograran entender qué son los derechos de las audiencias, ya la hicimos en media hora, ¿no? ¿Cómo ves, Juan José? Es que ese es el punto. La promoción de estos derechos tiene que pasar por utilizar todas las herramientas que hemos conocido y que conocemos y que se van ampliando. Hoy tenemos redes sociales, pero también es importante salir y promoverlos en todos estos espacios en los cuales la reciprocidad de la comunicación es mucho más importante o es mucho más eficiente, que es el de viva voz, que es de forma presencial. Entonces, los derechos de las audiencias de las personas con discapacidad, el derecho de las audiencias para niñas, niños y adolescentes, la inclusión, pero también los derechos a exigir contenidos con los principios de ética, responsabilidad, de veracidad, son importantísimos, pero ¿cómo los vamos a exigir? Esos son los retos que tenemos para promover estos derechos, para que cualquier persona los pueda ejercer y exigir ante la instancia correspondiente. Fíjate que justo voy a tomar mi libro que tengo entre mis manos y lo voy a leer con mis ojos estos que no ven tan bien, pero que van a intentarlo, y a citar con esto que están diciendo ustedes dos, súper interesante, a Jerónimo Ripoll en el capítulo 7,
que hablaba, no voy a poder citar porque saben que me falló los ojos, no me puse mis otros ojos, pero lo que él sobre todo sintetiza es que estos espacios de defensoría tienen que volverse creativos. No pueden ser un espacio más de los medios tradicionales de comunicación, porque entonces no va a funcionar para nada. Porque en lo que nosotros discutimos qué son los derechos de las audiencias ya tomaron sus propios derechos por las redes, ¿no? Y por todos los espacios sociodigitales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de veras, unos esfuerzos y maromas creativas para poder vincularlos con los derechos que le conciernen y le atañen a la gente todos los días, en todos los momentos. Y creo que eso estamos, bueno, al mismo tiempo tenemos que difundirlos, al mismo tiempo tenemos que decir que están en la ley, tenemos que exigir que estén los espacios de las defensorías en todos los medios, tenemos que decir una y mil veces que sí, que no, que nos puede gustar unas cosas a veces de programas, pero que eso no necesariamente, mi gusto personal no necesariamente se va a traducir en la barra programática de lo que nos tiene que dar la televisión. En fin, no es tarea fácil, pero sí amerita que seamos súper creativas y creativos como defensores, como defensorías, como medios, como gente que tiene esta voz mediática y que pasa por el espacio público de la radiodifusión. Es decir, todo esto empieza porque estamos en el espacio de radiodifusión que no le pertenece a unos solos, sino les pertenece a todos, al Estado. Todas, sí. Sí, pero entonces ustedes en la CNDH, por ejemplo, Juan José, querido, y gracias por tu tiempo, o sea, ¿estarían dispuestos, por ejemplo, a hacer la campaña de la Defensoría de los Derechos de las Audiencias en TikTok, por ejemplo, ¿no? Para los más chavitos en Twitch o eso, están contemplando esa posibilidad y esa evolución del medio, ¿no? Qué bueno que tocas eso y qué bueno que Ana Cecilia lo menciona, la creatividad. Es decir, la transformación de la comunicación pasa por la creatividad y pasa por tener contenidos de calidad, eficientes, con estos principios que puedan llegar a todas y a todos utilizando todos los medios, entre ellos, si es necesario, TikTok, para llegarle a un público muy específico. Solo si es necesario, ¿no? Si es necesario. Entonces, es verdad que ahora hay herramientas bien, con una capacidad mediática bien importante, que pueden ser funcionales para la promoción de estos derechos. Sí, estamos explorando todos los mecanismos o herramientas que se tienen para la promoción de todos los derechos, entre ellas los derechos de las audiencias. Entre otras también, Juan José, pues sí vale la pena que nos presuman un poco, nos cuenten cómo está la campaña que hicieron con la AMDA, con la presidencia de la CNDH, con la presidencia de la AMDA, porque tienen unas e-cards, y no sé si lo dije bien, que es el equivalente a postales digitales que parte de tu fabuloso equipo nos hizo llegar, que están en lenguas de señas. Así ¿no? es. Que es la primera vez que yo veo una campaña de derechos humanos en lenguas de señas, en derechos de las audiencias en lenguas de señas. Está, pues, fantástico, ¿no? Y tienen otras de estas cosas. Pues justo van a ser parte de este tema que iniciará el 2 de diciembre, o que inició el 2 de diciembre, que es a partir de la presentación de este libro, una campaña permanente o importante para la difusión de estos derechos a través de estas e-cards o postales y a través de los spots que estarán no solamente en los tiempos oficiales, sino también en todas las redes de la CNDH y de las instituciones que estarán participando. Entonces, es importante la creatividad para poder llegar a un mayor número de audiencias. Pero sí, gracias al equipo que hizo posible que estas e-cards tuvieran esta inclusión y pues vamos a seguir trabajando con esas formas. Pues muchísimas gracias por este tiempo que dedicas, Juan José Sánchez, a las audiencias de Radio Educación. Esperamos poder continuar con esta conversación más adelante porque es muy importante esta coyuntura, esta nueva cultura de los derechos humanos, de las audiencias y de los movimientos sociales y ciudadanos que se están gestando en nuestro país para vivir
de mejor manera para construir un mejor país. Así que de verdad yo te agradezco tu tiempo y espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Mi querida Nacé, tenemos creo que 30 segundos. Pues es que se trata de inclusión. Los derechos de las audiencias son inclusión, ¿no? Es justamente eso, inclusión, variedad, diversidad y respeto y no discriminación. Bueno, pues ya. ¿Cómo te despides, Juan José? Gracias. Pues muchas gracias a todas. Esperamos, poder coincidir nuevamente, pero cuenten con la CNDH para seguir transformando esta sociedad y crear una cultura de los derechos humanos en la sociedad. Muchísimas gracias. Les recuerdo el correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx para que se pongan en contacto con la Defensoría de las Audiencias. No me resta más que despedirnos. Bueno, pues lo invitamos a que se quede en Radio Educación. Hasta la próxima. Y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias. Y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.